Muy buenos días. Saludamos con mucho cariño a todos los miembros, simpatizantes, amigos de la familia IRE que se conectan en este tiempo para escuchar, para recibir la meditación, el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Un fuerte abrazo para todos, el deseo de nuestro corazón que cada uno de ustedes pueda experimentar esa gracia, ese amor, esa misericordia del Señor, que puedan ver los cielos abiertos sobre sus vidas, que cada uno de nosotros seamos redargüidos con esta palabra, seamos edificados y veamos el fruto, ese propósito para el cual el Señor envía su palabra a nosotros cada día. Le damos la bienvenida a este tiempo. Buenos días, Señor. Recordamos que estamos estudiando el libro del profeta Ezequiel, aprendiendo unas enseñanzas tremendas que nos ha dado el Padre. Acabamos de pasar el día de ayer, según el calendario bíblico, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Hemos tenido un tiempo de reflexión, de pensar, de meditar, de confesar, de tener esa intimidad con el Señor, buscando que nuestro corazón cada día sea más y más como el corazón del Señor, más y más como nuestro Padre. Y es muy precioso porque el entorno de esta hermosa fiesta solemne que nos habla de ese arrepentimiento, que nos recuerda esa obra redentora de Cristo en la cruz por nosotros, pues vamos a ver cómo a través del capítulo de hoy, una vez más, el Señor trae a nuestra memoria esa entrega de amor y ese deseo que tiene el Señor de que todos los seres humanos vengan al arrepentimiento y se puedan beneficiar de esta gracia del perdón. A partir de este próximo viernes 29 de septiembre, hasta el 6 de octubre estaremos conmemorando la fiesta solemne de Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta de gozo, de alegría, de regocijo, una fiesta maravillosa que el Señor ha establecido para hablarnos acerca de ese tiempo después del juicio, después del gran trono blanco, cómo viene a establecerse el reino mesiánico y cómo va a venir ese tiempo de gozo, ese tiempo de paz y de alegría para los redimidos. Así que yo les animo que el próximo fin de semana prepare su corazón, acérquese al lugar de reunión, haga el esfuerzo por estar en Huelva, en Torremolinos, en Marbella, venga con la mejor actitud, venga con una ofrenda, que su corazón sea la ofrenda para el Señor, dispuestos todos a celebrar la victoria de nuestro amado Rey. Y vamos a aprender cosas tremendas y maravillosas que el Señor nos da a través de su palabra cuando estudiamos y cuando conmemoramos las fiestas solemnes. Les recuerdo a los que están recibiendo este tema a través del YouTube que por favor le den me gusta. Si quiere, hágalo de una vez, dele un toquecito allí donde está el dedito arriba. Vea este video hasta el final. Si puede escucharlo sentado, reposado con su Biblia en la mano, pues va a ser mucho mejor, va a aprender mucho más. Y luego le animo a que comparta el link de este video en sus redes sociales, en los grupos en los que participa. Compártalo con su familia, compártalo con sus amigos. Únase a nosotros en este trabajo tan sencillo, pero tan loable y tan grande de ayudar a esparcir la palabra del Señor hasta lo último de la tierra, porque este es el tiempo de salvación, este es el tiempo en que el Señor está apurando las cosas, porque su segunda venida está muy pronta y es tiempo de perdón y es tiempo de arrepentimiento. Vamos a meditar hoy en el capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel y vamos a pedirle al Señor que por el Espíritu Santo en esta mañana nos edifique, que sea el mismo Señor hablando a nuestros corazones, alumbrando nuestros ojos, que su palabra cumpla en nosotros el propósito para el cual la ha enviado, que nos libere de engaño, de mentira, de toda falsa creencia que hayamos traído hasta hoy, y que el Señor se glorifique en nosotros y nos dé herramientas para que podamos seguir caminando y seguir madurando y seguir creciendo en este conocimiento de Él y de su palabra. Este capítulo 18 nos da unas instrucciones éticas para Israel
mientras están en el tiempo de cautiverio. Unas instrucciones, así como el Señor a través de Deuteronomio le dio instrucciones al pueblo para ahora que ya entraban a poseer la tierra prometida, y venían una cantidad de instrucciones que ellos debían de seguir al estar ya posicionados en la tierra del pacto. Pues aquí también el Señor a través del profeta envía unas directrices, unas recomendaciones, envía unas instrucciones a los que están en el cautiverio para que permanezcan unidos en la verdad del Señor. Y dice la bendita palabra del Eterno: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Esto era un refrán, como dice aquí, que se usaba mucho en los tiempos de Jeremías, y lo vemos en Jeremías capítulo 31, por allá desde el versículo 29. El profeta Jeremías habla de esto, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en la región de Judá, que ya tenía opresiones, que ya había empezado el cautiverio, que ya habían sido sitiados por Babilonia, en fin, se empezó a correr este refrán. Lo que quería decir era que como nuestros padres, los mayores, lo hicieron mal, ahora nosotros nos está yendo, mejor dicho, de lo peor por el pecado de los demás. Entonces se levantó una generación que no reconocía su maldad, que no reconocía su responsabilidad frente al pecado, sino que le echaban la culpa a los padres y a los abuelos que habían pecado, que lo habían hecho mal delante de Dios. Pero esta nueva generación está viviendo un engaño espiritual tremendo. Entonces, cuando dice que los hijos tienen la dentera es unas manchas que dan en los dientes cuando por el pigmento de la uva. Dice, los padres comieron las uvas agrias. Las uvas agrias son esas uvas que fueron poco regadas, son uvas que muchas veces no pertenecen a una vid bien cultivada, sino a vides que crecen en los campos de una manera silvestre, y por lo tanto sus sustancias no son muy fuertes y tienen una pigmentación muy fuerte que manchaba los dientes. Entonces lo que decían era, mire, los padres se comieron las uvas y andamos los hijos con la boca manchada por la culpa que hicieron los demás. Ese era el refrán que había. Pero dice en el versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. O sea, aquí queda de manifiesto que el Señor se levanta y les dice este refrán, dice, vivo yo, o sea, que les quede bien certero quién es el que habla, que nunca más ustedes van a tener que usar este refrán en Israel, y les voy a enseñar por qué. Y les dice en el versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, el Señor comienza a abrir los ojos y dice, cada uno es responsable de su salvación y cada uno es responsable de las decisiones que toma en su vida. Las almas son mías, yo las creé, yo las insuflé en sus cuerpos. Yo soy el que da la vida, yo soy el que envío cada alma al cuerpo que va a habitar y con el propósito que va a venir a esta tierra. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Cada uno tendrá que tomar decisiones frente a lo que va a hacer con su vida. Dice el versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Y vamos a mirar las características que nos da el Señor en este pasaje de qué es ser una persona justa delante del Señor. Recordemos que hay muchas maneras de hablar de justicia aquí en la tierra, y entonces yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. O sea, esas son nuestras propias justicias y nuestra visión humana de la justicia. Pero vamos a mirar lo que nos dice Dios mismo de lo que para Él es ser un hombre o una mujer justo. Y dice, versículo 6, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano,
e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Cuando habla de no comer sobre los montes, está hablando de la idolatría. Y ahí lo dice claro: no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Mire, se usaba y se usa en este tiempo que cuando se celebran las fiestas a los ídolos, se hacen comidas en honor al ídolo. Por ejemplo, hoy, aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, se va a ofrecer comida en unos lugares porque están celebrando las fiestas del patrono de este pueblo, que es el arcángel Miguel. Entonces, hoy se reunirá mucha gente a comer de esa comida que ha sido ofrecida a los ídolos. Y eso es pecado. Y eso es pecado. Y en el Nuevo Testamento nos habla el apóstol Pablo de esto, ¿no? Dice: cuando tú vayas a comer, tú come de lo que te sirvan, pero si tú sabes que esa comida fue ofrecida a los ídolos, no te la comas. Entonces, muchas veces nosotros hemos participado de cosas ignorantemente, o sea, no sabíamos de qué iba eso, pero ahora que usted y yo ya sabemos que esa comida está ofrecida a los ídolos, pues no la debemos comer, porque estamos participando de esa idolatría. Entonces, un hombre o una mujer justo ante los ojos de Dios es una persona que no practica la idolatría, que no tiene otros dioses, que no tiene otras deidades en su corazón. Luego dice que no alzare sus ojos a los ídolos, que no violare a la mujer de su prójimo. Aquí está hablando del abuso, y no solamente el abuso carnal, sino en la seducción hasta hacer caer a la mujer de su hermano, de su prójimo, de su vecino. Que no se llegare a la mujer menstruosa. ¿Por qué nos habla el Señor en la ley de que un hombre no tenga relaciones sexuales con una mujer que tenga el periodo menstrual? Todos sabemos y conocemos el ciclo que se vive en el cuerpo de la mujer. El producto, lo que nosotras expulsamos cada mes en los días de la regla, es la muerte de un óvulo. Los óvulos se madura un óvulo en el ovario de la mujer, pues llama la ovulación, se madura, sale del óvulo, hace todo su recorrido, y eso es una célula viva. Es una célula viva que si en esos días la mujer tiene relaciones con su esposo, puede quedar embarazada, porque es una célula viva, no es una célula muerta, es una célula viva. Y mientras esa celulita está caminando, saliendo de su lugar y va por la trompa de Falopio y eso, la matriz, el útero, se está recubriendo, esa membrana interior que es el endometrio, comienza a engrosarse y a prepararse con una cantidad de nutrientes, que todo eso se maneja a nivel sanguíneo, y a preparar la camita, por decirlo así, donde se va a desarrollar el posible futuro bebé, el posible futuro ser humano. Que si hay fecundación en la trompa, esas dos células vivas que se unen, son células vivas que se unen y comienzan a multiplicarse, y en medio que se va moviendo, va creciendo y comienza a dar forma, se van extendiendo esas células, se van formando tejidos, van dando forma a un nuevo ser humano. Cuando llega al útero, el útero está preparado con una cantidad de nutrientes, con toda una capa para darle vida y sustento a ese nuevo ser humano. ¿Qué pasa si no hay fecundación? Si no hubo relaciones, si no hubo fecundación, pues ese óvulo llega al útero, y al no haber otro ser humano, pues entonces todos esos nutrientes, ese ovulito se muere y todos los nutrientes que se habían preparado se sueltan para que la matriz quede limpia, para volver a empezar un nuevo proceso. Entonces ese producto, todo eso viene a causa de la muerte. Recuerde que la Biblia nos enseña que la vida está en la sangre. Por eso es tan delicado. Mire, estas son cosas que aprendemos en el Señor, las tenemos que tener muy claras. La vida está en la sangre. O sea que cuando nosotras tenemos el periodo cada mes, estamos expulsando lo que se murió dentro de nosotras. De hecho, bueno, no vamos a entrar aquí en detalles, pero no es nada cómodo para las mujeres, no es nada agradable ni siquiera a la vista ni al olfato, y es unos días bastante difíciles para nosotras. Estamos inflamadas, hay dolor, una cantidad de cosas que se vienen a nivel del cuerpo. Por lo tanto, tampoco va a ser agradable y va a ser bueno para el varón cuando todo lo que se está expulsando es
es materia muerta. Entonces por eso dice que un hombre justo y una mujer justa pues no van a tener relaciones sexuales mientras estén los días de su periodo menstrual. Y sigue diciendo que no oprimiere a ninguno, y cuando habla de opresión habla del abusos de autoridad y malos tratos y todo ese tipo de cosas, que al deudor devolviere su prenda. Se usaba en ese tiempo y ahora lo vemos mucho en mi país, por ejemplo, que alguien necesitaba dinero, entonces mira, yo te dejo este reloj, yo te dejo esto que tengo, este objeto de valor a cambio de ese dinero, y cuando yo te traiga el dinero, pues me devuelves lo que te dejé, ¿no? Eso era como dejarlo empeñado. Pues había muchos que no le devolvían la prenda a la persona, entonces eso es una injusticia. Si a usted le pagan, devuelva lo que tiene. Que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, que cubriere al desnudo con vestido, y que no prestaría interés. Estaba prohibido en Israel prestar dinero a interés y mucho más a usura. Si su hermano tiene una necesidad y usted le puede prestar con qué suplirla, préstele, pero no le cobre intereses. Eso decía la ley. A su hermano no le va a cobrar intereses, y mucho menos le va a poner un interés tan alto que sea una usura, como lo que hacen hoy ciertas entidades que usted y yo conocemos, y algunos que se dedican a ser prestamistas y cobran de usura. Que de la maldad retrajere su mano, y que hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. O sea, que no diga mentiras para favorecer al uno o al otro. Que en mis ordenanzas caminare, y que guardare mis decretos para hacer rectamente. Miren, 16 especificaciones que nos da aquí el Señor de lo que delante de sus ojos es un hombre o una mujer justo. Entonces dice, este es justo en el versículo 9, este vivirá, dice Jehová el Señor. Pero en el versículo 10, si ese justo engendrare un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer del prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? Dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá, su sangre será sobre él. Vamos a mirar la cadena. Este hombre perverso era hijo de un hombre justo. Entonces, ¿qué? ¿Solo porque su papá era justo, entonces ya los hijos son justos? Pues no. No. La justicia, cada uno la tiene que desarrollar en su vida. Aquí me trae a recuerdo, hay un versículo en el libro de los Hechos que le dijo el apóstol Pedro al centurión, creo, y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este versículo lo han tomado muchos cristianos para pensar que porque el papá y la mamá han recibido la palabra, se han acogido a la verdad de Cristo, como consecuencia sus hijos ya serán justos. Y esto incluso nos lo enseñaron a nosotros por años. Y vamos a mirar la profundidad de esta palabra. Aquí vemos el caso de un hombre justo, un hombre que hizo lo bueno, lo recto delante de los ojos de Dios, un hombre que caminó en su verdad, pero engendró un hijo que hizo todo lo contrario. Ese hijo tenía el buen ejemplo de su padre. Ese hijo tenía la buena enseñanza de su padre, pero en su corazón tomó la decisión de obrar de manera totalmente contraria. La justicia de su padre no le puede alcanzar, porque la salvación es personal, mis amados. Si usted a lo mejor está pensando que porque su mamá ha sido una señora muy consagrada al Señor, porque su papá es pastor, es siervo de Dios, ya usted lo tiene ganado, yo le digo en el nombre del Señor, abra los ojos y mírese bien y escuche esta palabra, y todos tenemos que hacer un alto aquí, porque la salvación es personal y cada uno toma su propia decisión. Entonces vemos un hombre justo, que el Señor le llamó justo y recibió su salvación, pero su hijo hizo todo lo contrario, y aquí dice el Señor, su sangre será sobre él. Pero ahora este hijo perverso, dice el versículo 14, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos,
no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Este hombre perverso engendró un hijo y a pesar de que ese hijo vio la mala vida y el mal ejemplo de su padre, prefirió seguir el camino de su abuelo. Prefirió seguir el camino de la justicia. Y alcanzó su justicia en el Señor, aunque su padre se condenó. Y dice el versículo 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Mire, aquí lo que pasa, y lo venimos viviendo en la iglesia hace muchos años. Y vamos a aclarar algo porque usted se estará preguntando. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que hemos aprendido de las herencias de maldición y todo lo que aprendimos de la iniquidad? Entonces, ¿todo eso a dónde queda? Porque este pasaje totalmente desvirtúa por decirlo así, esa enseñanza, esa doctrina que alguna vez recibimos. Y miremoslo a conciencia. Los padres, tanto papá como mamá, marcamos un precedente en la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de formar esas vidas y ayudarlos, acompañarlos en el proceso de que nuestros hijos conozcan el propósito para el cual Dios les dio la vida y ellos puedan alcanzar a vivir ese propósito. Nosotros tenemos que ser administradores de las vidas de nuestros hijos porque no son nuestros. Ellos le pertenecen al Señor, ¿vale? Entonces, todo lo que nosotros como padres hacemos marca un precedente en la vida de nuestros hijos. Las decisiones que nosotros tomamos de alguna manera van a afectar la vida de nuestros hijos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque abrimos puertas espirituales y los exponemos a ellos, al pecado y a la maldad que hacemos nosotros, que nos permitimos nosotros, que nos rodean y en lo que nosotros hemos caminado durante toda nuestra vida, en esas, ¿cómo se dice?, las tradiciones de nuestras familias y de nuestros pueblos. Entonces habrá una maldad que perseguirá a nuestros hijos. Todos nosotros hemos experimentado eso. Crecimos en hogares donde hubo pecados que se repitieron una y otra vez y es como un portal espiritual abierto que todo el que nace en esa familia es atraído hacia eso. Pero oye, que hemos tenido la grandeza, la bendición de escuchar el evangelio y la palabra del Señor. Y ahí, a partir de ahí, cada uno de nosotros es responsable de tomar una decisión de seguir haciendo los pecados de nuestra familia o del entorno donde vivimos, o decidimos caminar de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor. Nosotros no podemos caer en esa mentira de la psicología moderna, que es la forma en que incluso algunos nos enseñaron a tratar este tipo de cosas en la iglesia, de que mira, es que tú eres así, porque tu papá te hizo, porque tu mamá, y nosotros hemos escuchado luego personas que llegan a aborrecer a sus padres porque los culpan de las cosas que ellos están viviendo. Y en lugar de traer libertad, restauración, perdón y sanidad, lo único que estamos haciendo es alimentar el resentimiento, alimentar la culpa de esos padres y no estamos haciendo nada bien. Porque al final todo lo que se ha hecho es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y lo único que libra al ser humano de la paga del pecado es un genuino arrepentimiento para que la sangre de Cristo le limpie y el poder del Espíritu Santo por su palabra le renueve. Entonces nosotros no podemos seguir enseñando una doctrina errada y equivocada. Nosotros no podemos, y le hablo a los pastores, a los servidores, a las personas que tienen bajo su cuidado vidas en la iglesia.
Nosotros no podemos seguir enseñando lo que enseña la psicología moderna. Nosotros lo que tenemos que llevar es a cada persona a reconocer su pecado, a reconocer su necesidad de salvación, a reconocer su necesidad de una nueva vida, a pesar de lo que hayan hecho sus mayores, a pesar del pecado que se cometía en la ciudad o en la cultura donde nació, porque la decisión la tomamos cada uno. Cada uno de nosotros es responsable de la decisión que tomamos respecto de nuestras vidas. Y esto nos tiene que llevar a nosotros, papá y mamá, a santificarnos mucho más. Esforzarnos cada día en el Señor, en la gracia, de dar un buen ejemplo a nuestros hijos, de enseñarles la palabra, de enseñarles la verdad. Que por lo menos nuestros hijos tengan una base en la cual apoyarse para cuando tengan que tomar las decisiones. A los niños no se les deja su aire. A los niños hay que enseñarles los principios. Y ya cuando sean adultos, si ellos no quieren caminar con Dios, pues no podemos obligarlos. Pero como padres tenemos la obligación de enseñarles la verdad. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tomar una decisión en nuestras vidas respecto de lo que vamos a hacer. Dice el versículo 20, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardaré todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Mire qué bonita esta promesa que da aquí el Señor. En el momento que tú y yo nos arrepentimos y comenzamos a vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, todo lo que hicimos en el pasado queda borrado. Y el Señor nos lo ha enseñado en varios pasajes de la Biblia, que Él iba a echar todos nuestros pecados en el fondo del mar. Y dice en el libro de Hebreos que donde hubo remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Si usted y yo hemos tenido un arrepentimiento genuino, esos pecados quedaron borrados. Y el Señor nos da la oportunidad de comenzar una vida nueva. Y a veces a uno le preguntan, ¿y un asesino? Pues sí, si se arrepiente, arrepentimiento genuino, el Señor lo bendice con esa gracia. ¿Y un violador? Sí. Ahora, son cosas, siempre hablamos de las cosas más horribles, ¿no? Que nos causan más un asesino, un violador, este tipo de personas, ¿no? Y este tipo de actos. Pero pensemos que hay otro tipo de pecados, hay otras cosas que también degradan y dañan el corazón y la vida de las personas. Y que de igual han sido ataduras y han sido maldad. Y no importa cuál sea, aquí no hay unos más grandes que otros. El pecado es no hacer la voluntad de Dios y caminar lejos de su santidad y su justicia. Cuando una persona viene con un arrepentimiento genuino y cambia su manera de vivir, porque recuerde que el arrepentimiento es una transformación de vida, hay un cambio en la vida. Nosotros no podemos decir que estamos arrepentidos y seguimos haciendo las mismas cosas. Eso no es congruente, eso no es así. La Biblia nos habla de llevar frutos dignos de arrepentimiento. Hay perdón. Y estas vidas son restauradas porque dice el Señor, versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. El Señor quiere que los impíos tengan vida. El Señor quiere que todos se salven. Y nos lo dice varias veces en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, lo dice el apóstol Pedro, lo dice. El Señor quiere la salvación de las almas, y es que las almas son suyas. Él fue el que creó las almas y es el que ha enviado las almas, las ha insuflado en nosotros. ¿Cómo va a querer que las almas se pierdan? Y el apóstol Pedro lo dice y lo leímos esta semana en el devocional también. El Señor está esperando, dando oportunidad al arrepentimiento. Porque el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dice el versículo 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó
y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y vamos a pensar en esto. A nosotros nos enseñaron que hacíamos una oración, que todos nos la sabemos de memoria, para recibir a Cristo y ya éramos salvos. Y que ya ahí comenzábamos nuestra vida. Y eso es un error doctrinal gravísimo. Nuestra vida con Cristo no comienza por repetir una oración. Nuestra nueva vida con Cristo comienza cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando venimos al Señor reconociendo que somos reos de muerte, dignos de muerte, que estamos perdidos en nuestros pecados y que solamente Jesucristo por su obra en la cruz nos puede dar vida, nos puede dar perdón, nos puede limpiar, nos puede reconciliar con el Padre, nos puede declarar justos, nos puede traer a una nueva vida. Y ahí comenzamos a estudiar la Biblia, a orar y a cambiar nuestra forma de vivir para ir ajustándola a la verdad que vamos conociendo en nuestro caminar con el Señor. Así es como opera la regeneración. La regeneración no se da así en un instante, esto es un proceso, mis amados. Eso no es, repita una oración conmigo y ya. Yo le pido por favor a usted que está escuchando este mensaje, no evangelice más de esa manera porque le estamos haciendo un daño terrible a la gente. La gente está acostumbrada a repetir oraciones y se saben novenas enteras. Nosotros tenemos que aprender a llevar el evangelio. Primero lo tenemos que entender nosotros y lo tenemos que vivir nosotros. Lo primero que hemos aprendido y que hemos hecho en IRE es volver a evangelizar la iglesia y volver a recibir el evangelio, pero como el Señor lo ha establecido. Y cuando lo aprendemos se lo podemos enseñar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que hizo esa oración de fe, como la llamamos, y ha intentado tener una vida basada en sus fuerzas, en sus capacidades. Han vivido una religión, la religión de sus padres, la religión del grupo donde se sienten bien. Pero llega un momento en sus vidas en que eso se rompe porque no hay una nueva vida, no hay una nueva naturaleza. Y es donde uno dice, ¿cómo esta persona que llevaba tantos años en los caminos se apartó y cayó tan horrible? Y se perdió y ahora hasta reniega del Señor. Y algunos hasta maldicen a Dios y maldicen la iglesia. Nosotros pudimos haber vivido 90, 80 años de justicia, de devoción. Pero si al final nos volvemos como los impíos y nada nos importa y nos volvemos idólatras y volvemos a caer en todas estas inmundicias que ha hablado aquí el Señor, ¿eso de qué nos sirve? El apóstol Pablo nos enseña que lo importante no es correr una carrera, lo importante es llegar a la meta. Y la meta es Cristo. ¿Se acuerdan de Filipenses? No que yo lo haya alcanzado ya, sino que cada día hago lo que tengo que hacer para alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo nos lo enseña. Yo no he llegado a la meta, no la he alcanzado y por eso me esfuerzo. Cada día dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, mis amados. Cada día dejando lo pasado, la vieja vida, el pecado, la inmundicia, las costumbres. Lo que nos enseñaron en la religión que practicaron nuestros padres, que algunos vienen del catolicismo, otros vienen de la santería, otros vienen del rosacrucismo y otros vienen de una cantidad de cosas. Es soltar todo eso, las costumbres de los pueblos y permanecer. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros tenemos que permanecer en este camino y cada día ir a más. No quedarnos con la oración de fe y actos religiosos, mis amados. Ir a la iglesia cada 8 días no significa que nosotros estemos caminando en justicia. El caminar en justicia lo experimentamos todos los días. Por eso es una devoción diaria,
presenten vuestros cuerpos en sacrificio diario. Es vuestro culto racional, conscientes de lo que estamos haciendo. Sigue diciendo el versículo 25, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Mire, una vez más, un llamado del Señor al arrepentimiento. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos malos. Está por venir el Señor. Nos estamos enfrentando a una maldad totalmente desquiciada y soltada sobre la tierra. Pero recordemos que también está la promesa que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y todavía es tiempo de gracia, mi amado que me escucha. El Señor nos está haciendo un llamado para volver a Él, para volver al camino. Y acabamos de celebrar, de conmemorar ayer la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón, la fiesta del arrepentimiento. Y continuamos con este sentir en nuestro corazón. Hay muchas cosas de las que nosotros tenemos que salir en nuestra vida. Hemos sido desagradecidos. Poco bendecimos a Dios por el bien que nos ha dado. De una manera tan liviana hablamos con maldad. Causamos malos entendidos. Hablamos mal del Señor. Hacemos daño a nuestros hijos. Dañamos la vida de las personas hablando mal de ellas. Provocamos a otros a que hagan lo malo. Hay muchos pecados que los cometemos sin saber, pero la mayoría los cometemos con intención. Nos juntamos con mentirosos a practicar la mentira. Hacemos cosas que provocan el enojo de nuestro Padre, el no obedecer su palabra, el hacer daño al prójimo, el dañar su creación. Todas las formas de idolatría que nosotros hemos aprendido, relaciones prohibidas, comidas prohibidas, la vanidad, tener nuestro corazón puesto en las cosas vanas de esta tierra. Y a la medida en que usted y yo nos metemos en estos ejercicios con el Señor, Él traerá más y más cosas a nuestro pensamiento de lo que nosotros estamos haciendo mal y en lo que andamos equivocados. ¿Y qué nos dice el Señor? No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Mire qué bonita esta palabra. No quiero la muerte del que muere. Convertíos pues, dice Jehová el Señor, y viviréis. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje del Mesías. En el Evangelio de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Juan capítulo 15, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tenemos excusa porque estamos siendo enseñados en lo que el Señor demanda de nosotros. Lucas capítulo 13, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y la invitación a esta carrera es para todos. La Biblia nos habla de que son muchos llamados y pocos los escogidos. Lo dice en Mateo capítulo 22. Hay muchos llamados y pocos escogidos. Y algunas veces nos enseñaron y nos han hecho pensar que sí hay unos predestinados. Hay, creo que es Calvino, algo así, que habla de la predestinación, que ya el Señor sabe quiénes se salvan y quién no.
Y son interpretaciones de la Biblia que uno a veces patina en eso. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero cuando venimos a la Escritura, el Señor lo aclara todo. Ya nos dijo, yo no quiero que ninguno se pierda. Lo dijo en el Antiguo Testamento y lo corroboró en el Nuevo Testamento. Yo no quiero que ninguno se pierda. Ahora, ¿de quién depende el ser escogido? El ser escogido depende de usted y de mí. Cada uno de nosotros decide vivir como un escogido o vivir como un perdido. Nosotros tenemos que aprender a generar hábitos saludables en nuestra vida. Tenemos que aprender a ser disciplinados, a terminar lo que comenzamos. Y este camino que comenzamos con el Señor no termina aquí. Este camino terminará cuando estemos delante del Señor por la eternidad. Cuando usted y yo nos morimos aquí en la tierra, nuestro cuerpo se muere, vuelve al polvo y nuestras almas quedan en un estado de coma, dormidos, esperando la resurrección, esperando, como dice la Biblia, como la restauración, la salvación completa, porque hasta nuestros cuerpos serán transformados, dice la Biblia. Una redención completa. Entonces estamos en ese camino, mis amados. Vamos a terminar esa carrera. Vamos a terminar esa carrera. No se quede en el camino. Usted que me escucha hoy, que se siente desanimado, que no ha vuelto a la iglesia, que no ha vuelto a hablar con su pastor, que se queja de una cosa de la otra, yo le digo en el nombre del Señor, levántese, levántese, escuche la voz del Señor, despiértate tú que duermes, levántate, da un paso más, no te quedes estancado, no te quedes ahí parado, no mires hacia atrás, mira hacia adelante. Escucha la palabra del Señor hoy. El Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor no quiere que tu alma se pierda. El Señor no quiere que tú vuelvas atrás. Porque el carboncito que se queda solo se apaga. Y después de que se apaga, cualquier cosa le puede pasar. Cuando usted y yo bajamos la guardia en la presencia de Dios, terminamos enredados en la vida y viviendo igual que los incrédulos o peor que ellos. Yo le digo en el nombre del Señor, haga un alto en su camino y vuelva al Señor. Vuelva al Señor, retome su llamado. Y cuando le digo que retome su llamado, no es solamente a pararse a predicar, su llamado a caminar con el Eterno, a buscar su palabra, a vivir en la justicia del Señor, a dejar su mala manera de vivir y comenzar a traer a su vida la vida de Cristo. No se excuse más en lo que recibió de sus padres, en los pecados de sus abuelos. Mire los pecados de ellos para no repetirlos. Confiese los pecados de ellos como lo hicieron los grandes hombres de la Biblia. Pídale perdón al Señor por esos pecados que se cometieron y decida en su corazón no hacerlo usted. Levántese, levántese y siga adelante. No se quede estancado, hijo de Dios. No se quede estancado, porque este es tiempo de salvación y es tiempo de mostrar a la gente que se está perdiendo que todavía hay esperanza, que mi Dios, tu Dios, el eterno y todopoderoso, Él es y todavía tiene gracia para derramar sobre el ser humano. Padre, te alabamos y te bendecimos por esta palabra. Te damos gracias por ese plan perfecto de redención que trazaste para nosotros aún desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron en el Edén, Señor. Desde el pecado del primer hombre tú ya habías establecido enviar al Mesías, la simiente de la mujer, para hacer una redención completa a toda la humanidad, Señor. Hoy nos recuerdas que las almas son tuyas, mi alma es tuya, Señor. Tú me hiciste, tú me creaste, le diste vida. Mi alma te pertenece y el alma de mis hijos, Señor, también son tuyas, mi Rey. Tú eres el único dueño y tú no quieres que ninguna alma se pierda, Señor. Tú no quieres que ninguna de tu creación perfecta se vaya al infierno, a la eternidad sin ti. Y por eso nos adviertes de una y otra manera. Y nos vienes llamando, Señor. Desde hace meses, desde hace años nos estás llamando para volver al camino, para volver a la verdad, para volver a la justicia, para dejar las abominaciones, el pecado en el que nos habíamos deleitado, las costumbres, la dureza del corazón, la idolatría, las diferentes formas en que nuestro corazón refleja
el estar lejos de ti, Señor. Hoy volvemos postrados de rodillas. Perdónanos, Señor, hemos pecado contra ti, hemos pecado contra nuestro prójimo, hemos pecado contra nosotros mismos, anulando el pacto, Señor, el que tú sellaste con nosotros en la cruz del Calvario. Hoy pedimos perdón, Señor. Nuestros padres pecaron, nuestros mayores pecaron, pero, Señor, nosotros no queremos caminar en sus maldades. Hoy tomamos la decisión en el nombre del Cordero, del Mesías Redentor, de desechar esos pecados de nuestras vidas y mirarte a ti, el único Dios verdadero, y escudriñar tu palabra y traer a nuestras vidas tu verdad, y no caminar en la idolatría, en las fornicaciones, en las estafas, en los abusos, en la mentira, en las perversiones. Señor, queremos caminar de tu mano, caminar a tu luz y no estar culpando a nadie, Señor. Hoy entendemos que cada uno de nosotros, yo soy responsable de mi salvación, yo soy responsable de mi vida, Señor, y nosotros como papá y mamá somos responsables de dar un buen ejemplo a nuestros hijos y enseñarles tu palabra y orar por ellos, Señor, para que sus corazones a ti se vuelvan. Ninguno de nosotros queremos levantar hijos perversos. Ninguno de nosotros queremos, Señor, sufrir el dolor de tener un hijo que se aleje de ti. Por eso, Señor, hacemos lo que corresponde. Por mi vida, por mi salvación, por mi comunión contigo y por brindar un buen ejemplo y entregar tu palabra, principios de verdad que ayuden a mis generaciones, Señor, a conocerte. Y pedimos, Señor, que por tu amor y tu misericordia los atraigas con cuerdas de amor, que los seduzcas, Señor, en sus corazones, porque cada uno de ellos tendrá que decidir si caminan contigo, Señor, o te dan la espalda. Padre, gracias por redarguirnos, gracias por darnos la oportunidad de reconciliarnos contigo, Señor, de dejar lo viejo y volver a caminar en la verdad. Solo te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer, porque hay días que el camino se pone duro. Hay días que nos cuesta, Señor, en nuestra carne y en la debilidad de esta carne. Pero te pedimos que nos ayudes a buscarte aún en medio de esas luchas, hasta que nuestro espíritu conectado con el tuyo, Señor, nuestra alma conectada con la fuente de vida, se levante y fluya para la honra y gloria de tu nombre, Señor, para que al terminar la carrera de nuestra vida alcancemos la meta que eres tú, mi Señor Jesucristo, y una eternidad contigo. Te bendecimos, te alabamos, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Rey, Señor, y por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros oramos. Amén y amén.